Vamos con cada uno de los reglajes que tiene el F1.24, que además hay algún pequeño cambio respecto al 23 y como hemos hecho siempre en el canal con prácticamente todos los simuladores, que si tenéis cualquier duda sobre si hay un vídeo sobre Assetto Corsa, Competition, Race y lo que sea, pues seguramente tendréis algún vídeo por el canal. Por supuesto también tenemos del F1.23, así que vamos con cada uno de los parámetros para que entendamos un poco qué son y para qué sirven, ¿vale? Entonces, sé que son muchas cosas, sé que podríamos estar hablando aquí muchísimo tiempo. Por supuesto, en Level Up Academy vais a tener una masterclass bastante más larga, como mucho más al detalle de qué conseguimos con cosas prácticas, pero aquí lo vamos a intentar resumir. Es importante entender cada uno de los parámetros y que cada una de las cosas va a modificar varias. Entonces, no es cuestión de decir si te pasa esto, haces esto, si te pasa esto, haces esto, que sería un mundo ideal y sería magnífico, pero la realidad es que el tema de los reglajes en automovilismo y en sim racing también no funcionan así. Así que vamos a intentar ir entendiendo cada uno de ellos. Empezando por la carga de combustible, pues evidentemente es el más sencillo de todos, no tiene mucha historia, lo único que hay que hacer es buscar tener el menor peso del coche posible mientras nos dé para terminar la sesión. Esto tiene ciertos matices porque dependerá del circuito, tener más peso influirá más o menos en los tiempos por vuelta. Que un coche pese más, que además es el típico problema de la Fórmula 1 actual, que pesa mucho, que no sé cuánto, es que vamos a tener mayores inercias, tanto a la hora de frenar como de acelerar, como de las cargas laterales. Si tenemos un circuito que estamos todo el rato a baja velocidad, el peso quizá no afecte tanto, a no ser que tengamos unas zonas de salida de curva media lenta muy importantes. Si tenemos un circuito de muchas cargas laterales, pues ahí vamos a ver cómo los neumáticos se van a sobrecalentar más, cómo vamos a tener que forzar quizá un poquito más la dirección. Entonces, tened en cuenta que tener un coche más pesado va a hacer pues que perdamos tiempo, tengamos más inercias, pero depende del resto de reglajes y también del propio circuito. Incluso también va a depender pues de lo de la mezcla del combustible y todas estas cosas que queréis poner. Si queréis ser más agresivo, pues entonces vais a tener que jugar de otra manera con el tema del peso, ¿vale? Depende también mucho porque hay algunos pilotos que les saben sacar rendimiento a tener una mezcla a lo mejor un poco más agresiva y demás, y hay otros que no, y hay otros que se les da mejor hacer técnica, por ejemplo, el lift and coast para ahorrar combustible y esto les sale más a cuenta porque así pueden tener un coche un poquito más ligero por el tema del combustible, ¿vale? Eso ya va a depender mucho de cada uno. Eso en cuanto a la carga de combustible, que ya digo, es el aspecto más sencillo que tenemos. Luego tendríamos la aerodinámica, que como siempre tenemos alerón delantero, alerón trasero. Es verdad que las alturas también afectan a la aerodinámica, sobre todo en el mundo real, y es verdad que en este F1.24 hay algunas cosas un poquito extrañas, como que han hecho el juego más arcade respecto al F1.23. No vamos a comentar aquí el juego de si nos gusta o no nos gusta, si es un paso adelante o un paso atrás, pero lo que tenemos aquí en cualquier caso son la carga aerodinámica, tanto del tren delantero como del tren trasero. Es decir, lo que vamos a hacer es modificar tanto la carga o el ángulo de inclinación realmente del alerón delantero y el del alerón trasero. Es importante, como siempre, que diferenciemos, que no es tengo mucha carga, tengo poca carga, sino dónde tienes esa carga. Si tienes más carga delante, pues van a tener más agarre los neumáticos delanteros. Si tienes más carga en el tren trasero, pues el coche va a tener más carga detrás, menos delante proporcionalmente, y entonces el coche va a tender a subvirar. Esto es importante porque recordad que la aerodinámica aumenta exponencialmente con la velocidad. Si tenéis mucha velocidad va a afectar mucho esto, tanto a nivel de drag como de carga aerodinámica como de balance. Tener un balance adelantado provoca sobreviraje, tener un balance atrasado provoca subviraje. Esto lo explicamos siempre que hacemos previas a cualquier gran premio de Fórmula 1, lo explicamos cuando le dedicamos un vídeo a los setups, que por supuesto si no estáis suscritos al canal yo os recomiendo que os suscribáis porque tanto si os interesa única y exclusivamente el F1.24 como si os interesa también el mundo de la Fórmula 1 real, digamos, os va a encantar. Tenemos siempre muchísimo contenido, yendo al detalle, yendo a las cosas un poquito más técnicas, más específicas. No hablamos de noticias en general, sino que intentamos explicar las cosas y analizarlas en detalle, ¿vale? Dicho eso, vamos con el siguiente parámetro, que es la transmisión. Realmente llaman transmisión al tema del diferencial, lo que pasa es que este año hemos añadido el freno motor, entonces sí que tendría un poquito más de sentido. Tenemos ajuste diferencial en aceleración, en deceleración, y ahora tenemos el tema del freno motor. Realmente el diferencial en aceleración en F1.23, el anterior, era complicadísimo subirlo, tenías que ajustar la convergencia, tenías que jugar con la carga aerodinámica incluso, porque en cuanto acelerabas con un diferencial bloqueado era muy fácil perder el control del coche. Eso es verdad que no pasa tanto en este, pero tenedlo en cuenta. Si bloqueamos el diferencial en la aceleración, tenemos una tracción trasera, así que vamos a provocar sobreviraje, porque el coche sea más difícil de controlar saliendo de curva, pero nos va a dar un empuje extra. En el caso del diferencial en deceleración, va a afectar, como su nombre indica, cuando no estamos acelerando. Así que podemos controlar el subviraje y sobreviraje con esto. Recordad que el diferencial es un invento, un dispositivo mecánico que reparte el par entre las dos ruedas. Eso sería cuando estamos acelerando, pero cuando no estamos acelerando realmente lo que hace es recibir el par de cada una de las ruedas
y concentrarlo, digamos, en su mecanismo interior, ¿vale? Así explicado de forma muy rápida. Entonces, si desbloqueamos el diferencial, cada uno va a poder rotar a una velocidad distinta. Si lo bloqueamos, las dos van a tender a rodar a la misma velocidad, que es lo típico pues en coches de drift y estas cosas, que se suelda el diferencial para que las dos vayan al unísono, ¿no? Que vayan las dos girando de la misma manera y el coche derrapa. ¿Que quieres que derrape porque quieres que tu Fórmula 1 se parezca a un coche de drift? Pues entonces tendrás que bloquearlo, ¿vale? Sobre todo en ese caso en aceleración. Y luego tenemos el freno motor, que al ser un tracción trasera va a retener el tren trasero. Se supone que va a hacer el coche un poquito más sobrevirador cuando estemos girando y reduciendo marcha, pero sobre todo va a afectar a cómo vamos reduciendo la velocidad, es decir, nos va a ayudar a frenar. Por supuesto, si vas reduciendo marchas tarde todo el rato, pues esto no te va a ayudar en absoluto, así que hay que tener eso bien en cuenta. Y además nos dice que afecta a la recarga de las baterías y todo esto. Por lo tanto, nos ayuda a frenar, nos va a provocar cierto sobreviraje cuando estemos girando porque tenemos todo el sistema de transmisión hacia el tren trasero, es un tracción trasera, y además nos ayuda con la carga de energía. ¿Es mejor ponerlo alto, ponerlo bajo? Pues dependerá de cada situación, ¿vale? Cuando veáis la clase en Level Up Academy vais a ver que vamos a entrar mucho más en el detalle en estas cosas, pero espero que con este vídeo tan concreto os esté ayudando a entender todos estos conceptos. Que por supuesto, si no conocéis Level Up Academy, que ya lo he mencionado varias veces, que sepáis que es mi academia personal, ahí tenéis millones de cursos de automovilismo, tanto real como de simulación. Los cursos que son genéricos, pues de telemetría, de reglajes, de pilotaje y demás, es aplicable tanto a competición real como a simuladores, pero luego tenemos contenido específico sobre telemetría, sobre reglajes de simuladores concretos, como digo, del F1.23, de Assetto Corsa, de iRacing, de Assetto Corsa Competizione, de Refactor también tenemos, incluso creamos plantillas con Motec para esos simuladores que nos permiten descargar los datos para Motec. En una masterclass veis cómo se hace y luego vais al apartado de descarga, que está todo incluido por supuesto, y tenéis esas plantillas, incluyendo pues otra documentación, tenéis archivos de instalación, tenéis ahí absolutamente todo. Así que echar un vistazo, son 15 euros al mes, el precio no puede ser más bajo, hay más de 50 cursos, hay más de 30 masterclass si no recuerdo mal, en fin, tenéis contenido de sobra y además tenéis un apartado de setups, que si queréis setups concretos que no estén disponibles me lo podéis pedir, o sea que hay más de 70 ahora mismo, pero si el que vosotros queréis específico no está, me lo pedís y sale, o sea que es que no es que haya muchos o pocos reglajes, es que si no está el que queréis me lo pedís y estará, así que vamos a hacer además en los próximos meses, semanas, voy a intentar que sean más semanas que meses, todos los reglajes del F1.24, que del F1.23 ya los tenemos, así que vais a tener todo lo posible, tanto para este simulador concreto, el F1.24, como para el resto y para competición real. Y dicho esto, vamos con el siguiente apartado de nuestros setups del F1.24, que son las geometrías o alineaciones o cada uno que lo llame como quiera. En primer lugar tenemos la caída de los neumáticos, tanto delante como detrás, y luego tenemos la convergencia o divergencia, tanto delante como detrás. La caída es una inclinación así de las ruedas, si veis el coche de frente o totalmente de espalda, también se notarían, ¿vale? Es muy exagerado porque veis que estamos entre unos 3 grados, 2 grados más o menos, es decir, si esto son 30, 20 grados, lo que sea, pues pensad que realmente desde aquí serían 3 graditos así, muy poco, ¿vale? Pero eso se nota mucho porque cuando vamos en recta es verdad que el neumático apoya peor, pero cuando vamos en curva el neumático exterior apoya mejor, así resumidísimo y simplificadísimo, y entonces nos da rendimiento en curva a cambio de quitarnos rendimiento en recta, sobre todo en frenadas, en aceleración en línea recta, todo eso. Entonces, ¿cuándo va a ser mejor uno u otro? Pues bueno, cuando, insisto, perdonad que lo mencioné tanto, pero en la masterclass de Level Up Academy hablaremos de diferentes ejemplos en diferentes circuitos y todo esto, pero en curvas de alta velocidad, cuando hay más transferencia de peso, más cargas laterales, ahí es donde apoyará un poquito más el neumático, ¿vale? Y luego tenemos lo de la divergencia y la convergencia, que lo llama así porque realmente, a ver, es el mismo parámetro, se le suele llamar incluso toe porque es toe in o toe out, ¿vale? Que si miramos el coche de arriba, pues las ruedas de delante tienden a abrirse, si vamos de atrás hacia adelante, y las de detrás tienden a cerrarse, es decir, la parte delantera de las ruedas traseras tiende a juntarse, la parte delantera de las ruedas delanteras tiende a separarse. ¿Qué conseguimos con esto? Compensar ciertos aspectos dinámicos del coche, aparte de meter ángulo de deriva, estas historias que, sinceramente, no creo que el F1.24 vaya tanto al detalle en lo que sería simulación pura, pero es interesante conocerlo. La divergencia que hace, desestabiliza el coche. Cada rueda quiere apuntar el coche hacia un sitio, pues eso es lo que va a provocar es que el coche sea un poquito más reactivo cuando queremos meterlo en curvas, sobre todo curvas lentas y todo esto. Y la convergencia que hace estabilizar el coche. Cuando frenamos se transfiere peso al tren delantero. Es como que te vas hacia adelante cuando frenas muy fuerte, ¿verdad? Pues eso pasa con el peso del coche también. Y cuando aceleras, ¿qué pasa? Que se va hacia la parte trasera. Pues eso afecta a todos los reglajes. Siempre lo digo, si queréis tocar algo entrando en curva, mejor
modificar el tren delantero. Si es saliendo de curva, mejor el tren trasero. Eso no implica que haya que modificarlo 100%, olvidarte de lo otro, porque todo afecta. En esto de los reglajes en coches de competición, todo está conectado. Pero sí que, digamos que enfocamos un poquito mejor el problema. Así que tened esto en cuenta en función de si tenéis un problema de sobreviraje, de subviraje, si queréis que el coche pues sea un poquito más estable o un poco menos para que sea más nervioso y se cruce antes en las curvas, o incluso que deis un golpe de gas y queréis que el coche tienda a cruzarse, que eso en el F1.24 se ha complicado bastante respecto al F1.23. Y dicho esto, tenemos lo de las suspensiones. Es el apartado que a mí personalmente menos me gusta de los F1, del anterior, porque estos reglajes son los mismos, porque lo ideal en otros simuladores tenemos la compresión rápida, el rebote, o la expansión rápida, luego tenemos las amortiguaciones lentas, tenemos los muelles, tenemos los anti-roll, es decir, tenemos muchísimo más juego, y en este tenemos rigidez de las suspensiones en general, las anti-roll en general y luego las alturas. Un coche, pues cuanto más bajito y más rígido, mejor, pero lo que hay que buscar es que no perdamos el control, sobre todo en los baches o incluso cuando nos subimos a ciertos pianos. Si tenemos un coche muy bajito, pensar que la suspensión va a hacer tope antes, nos podemos encontrar un problema. También afecta a los cambios de pendiente, aunque en el F1.24 un poquito menos, pero sí que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Si buscamos subirnos por los pianos, unos pianos tremendamente agresivos y demás, pues a lo mejor tenemos que poner las suspensiones un poco más blandas, subir las alturas, estas cosas, ¿vale? No penséis que tenéis el coche al mínimo y os estáis comiendo los pianos, el coche os salta, perdéis el control, voy a poner la suspensión más rígida al máximo y ya está. Normalmente no funciona así, ¿vale? Sobre todo, insisto, con el tema de los pianos. Luego dinámica en recta y en curvas cuando vamos por la parte de asfalto puro, no por los pianos, ya cambia la historia, ¿vale? Pero tenéis en cuenta, lo normal es un coche lo más bajo y más rígido posible, pero con esos ciertos matices. Donde hay un especial matiz es en el tema de las anti-roll, tanto delantera como trasera, porque eso hace que se aumente el roll, que es el balanceo, es decir, que el tren delantero o el trasero se puede inclinar hacia la izquierda o hacia la derecha de una forma un poco más fácil, ¿no? Por así decirlo. Si tenemos sobre todo una curva lenta, insisto, donde la aerodinámica no cuenta tanto, tenemos unas curvas muy cerradas, pues a lo mejor tener roll delante, ese balanceo delante, te puede ayudar a entrar el coche en curva. Sin embargo, como tengas mucho balanceo en el coche de detrás, al salir el coche va a tender a subvirar. Recordad que esto va al revés y que si queremos modificar el comportamiento entrando en curva, mejor anti-roll delantera, si es saliendo, mejor anti-roll trasera, ya digo, para enfocar un poco mejor lo que sería nuestro problema concreto. Luego tenemos lo de los frenos, que hay dos parámetros, presión de los frenos y la frenada delantera, que básicamente es el balance de freno. La presión de los frenos, personalmente os recomendaría ponerla al máximo e intentad vosotros mismos regular el freno para que no esté bloqueando todo el rato. Para evitar el bloqueo también ayuda mucho modificar la frenada delantera, que en un 57%, por ejemplo, suele frenar bastante de delante, entonces tiende a bloquear los neumáticos delanteros. Atrasarla te puede ayudar un poco para buscar un equilibrio y un balance estupendo cuando estamos entrando en curva también, porque si atrasamos el balance de freno, el coche va a ser demasiado nervioso. Si lo adelantamos, va a ser demasiado estable, es decir, adelantado subvira, atrasado sobrevira. Y en tema de la presión de los frenos, a quien sí recomendaría bajarla es a quien esté utilizando las ayudas de frenado y demás y quiera dejar de utilizarlas. Entonces yo os recomendaría bajar la presión de freno para que no estéis todo el rato bloqueando y poco a poco la vayáis subiendo hasta que os acostumbréis a tenerlo así. Que juguéis con ayuda y queréis tener las ayudas, no os importa tenerlas activadas, pues entonces lo dejáis al máximo si queréis, en un 100 y ya está. Y luego el tema de la frenada delantera, tened en cuenta que este porcentaje es, como se explica ahí, qué porcentaje va al tren delantero. Es un poco extraño porque si le dais hacia la derecha el número baja y si le dais hacia la izquierda el número sube, pero bueno, es así como está el formato y es como no lo tenemos que comer, pero el porcentaje implica cuánto va la parte delantera. Suele estar siempre por encima de un 50% en todos los coches, a no ser que sea un coche un poquito extraño, por eso veis que va desde 70 hasta 50, que sería el mínimo, y si atrasáis el balance, es decir, lo ponéis al mínimo, que es en un 50, el coche se va a cruzar muy fácil y a lo mejor incluso llegan a bloquear ante las ruedas traseras que las delanteras y eso no es algo que queramos precisamente. Y luego ya para terminar, pues tendríamos el tema de los neumáticos. Es lo de las presiones, lo único que podemos controlar. Lo de la alineación es algo así también muy relacionado, porque es al final controlar la dirección teórica de los neumáticos, lo que pasa es que luego se deforman y todo eso. Pero bueno, el tema de la presión de los neumáticos, es verdad que solemos ponerla al mínimo, es como suele funcionar mejor. Si tenemos un problema de degradación o estas historias, entonces es cuando tendemos a subirlo. Y es verdad que en otros simuladores se nota mucho más cuando bajas demasiado la presión, como que el coche puede ser un poquito más torpe. Si subes demasiado la presión, es
como que rebotan más las ruedas. Aquí no se nota tanto, entonces sí que recomendaría sobre todo ponerla al mínimo para tener el mayor agarre posible, y si tenemos problemas de desgaste, que se sobrecalientan, todo eso, entonces subirla, porque al final cuando subimos las presiones sí que como que protegemos de alguna manera los neumáticos, y esto se nota mucho cuando vamos a un gran premio de Fórmula 1, cuando tenemos una previa a un gran premio de Fórmula 1, Pirelli da un documento de las presiones mínimas. Cuando es un circuito, por ejemplo, de muchísima curva rápida, un Silverstone, un circuito de Barcelona, todos estos, Pirelli la presión mínima de los neumáticos delanteros la sube mucho, a lo mejor a 25 psi, 25 y medio, 26, creo que lo hemos llegado a ver alguna vez, para protegerlos un poco más, porque en curva rápida sufren más los neumáticos delanteros, en curva lenta suelen sufrir más los traseros, teniéndolo también en cuenta, porque si queréis controlar el desgaste, enfocad el problema, a ver si tenéis un problema de degradación en el tren trasero y vais a intentar modificar los delanteros, ¿vale? Y dicho esto, pues terminaríamos el resumen. Insisto, echadle un buen vistazo a Level Up Academy, porque ahí vais a tener un montón de contenido relacionado con todo, sobre técnicas de pilotaje, de cómo gestionar los neumáticos, la masterclass, por supuesto, específica de estos setups, en la que vamos a ver cada una de estas cosas con más ejemplos y mucho más detalle, así que echadle un buen vistazo, que tenéis todo lo que necesitáis para aprender de automovilismo. Son 15 euros al mes, que el precio es que no puede ser más bajo, porque pensad que cada uno de los cursos que hay ahí, que hay más de 50, podría valer fácil más de 100, 200 euros, que es por lo que se suelen vender los cursos individualmente de automovilismo, que si habéis enredado y buscado por ahí un poco, pues ya sabréis más o menos de qué va esto. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, espero haberos ayudado a entender los reglajes, que poco a poco os atreváis. Yo os aconsejo modificar 2-3 cosas, y cuando las dominéis, id poco a poco ampliando hasta que ya controléis todos los reglajes que hay, porque así vais a ir poco a poco aprendiendo y lo vais a disfrutar más. Y ya no me lío más, nos vemos muy prontito por aquí por el canal.